Hola amigos de Inocua Perú, ¿cómo están? Estamos en estos momentos en vivo, en directo, aquí en la Universidad Nacional Agraria de La Molina para conversar con uno de los docentes prestigiosos y con muchos años de experiencia en temas, la verdad, también de salud. Estamos hablando del doctor Marcial Silva Jaimes. Vamos a conversar con él es coordinador también de Centro de Formación Continua en Calidad e Inocuidad Alimentaria. Nos encontramos aquí en su centro de labores también y vamos a conversar este tema que, bueno, que tiene días recién, ¿no? Hemos hablado en veces pasadas de un tema también sobre la leche, pero ahora es hablar de este tema de los enlatados de pescado, de esta empresa extranjera que ha causado también una alerta internacional a cargo de un ente aquí en nuestro país. Estamos con el doctor Marcial Silva Jaimes. ¿Cómo está, doctor? La primera pregunta en sí, quiero hacerla porque es teórica, creo que es básica para comenzar a explayarnos y que esta entrevista también sea amena para la gente que está mirando. En sí, este parásito que se ha encontrado en estas latas de caballa, de esta salsa de tomate, ¿qué es? ¿Qué es en sí el anisakis, doctor Marcial Silva? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bueno, lo primero que tengo que decir es que entre los elementos que causan problemas de inocuidad están un grupo de elementos que pueden ocurrir, digamos, en animales de sangre, en animales de tierra o en animales de mar, y que se conocen como parásitos. El anisakis es el nombre del género, tiene varias especies, Anisakis marina, Anisakis simplex. Son precisamente gusanos, ¿no? Gusanos no segmentados que tienen como hábitat normal, ¿no es cierto?, el mar y los animales de origen marino. Tiene un sistema bastante complejo, digamos, de reproducción, ¿no es cierto? Pueden tener hospedadores intermediarios, entre los cuales se encuentran una serie de peces de consumo humano y bueno, normalmente completan también su ciclo parasitando en el intestino de mamíferos marinos, como podrían ser los delfines, las ballenas o podría ser incluso los lobos marinos. Los lobos marinos, normalmente cuando uno va, digamos, de visita aquí a Paracas, hay que darle una miradita a las heces, y las heces están que hierven pues de anisakis o de otros parásitos, ¿no? Así es, doctor. Hay muchas personas que quieren preguntar estas preguntas también. ¿Qué reacciones hay? ¿Hay reacciones alérgicas? ¿Hay reacciones graves en la salud de una persona si consume estas latas contaminadas por este parásito anisakis, doctor? ¿Qué reacciones genera? Bueno, en realidad anisakis es un problema como lo vemos nosotros en nuestros cursos de peligros que damos a los alumnos que llevan con nosotros la especialización en sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria a través de Inocua. Les enseñamos, digamos, que peligros son aquellos elementos que van a generar, digamos, una reacción adversa a la salud, ¿no? Estos pueden ser, digamos, desde estos parásitos, pasando por microorganismos e incluso, digamos, productos químicos y hasta materias extrañas. En el caso, digamos, de los parásitos y estos gusanos, que podrían ser miles y miles, existen solamente algunos que causan, digamos, problemas de salud. Entre ellos, obviamente, se cuenta los anisakis. Ahora, en las especies marinas, pescados, mariscos y otros, lo que pueden acontecer no solamente anisakis, sino también Diphyllobotrium, ¿no?, que es otro parásito. Y entonces, específicamente anisakis produce, por ejemplo, dos tipos de efecto. Un efecto que es básicamente a nivel gastrointestinal, o sea, traspasar, digamos, nuestra barrera inespecífica, que es, digamos, el estómago y su acidez. No nos olvidemos que la acidez estomacal podría afectar, digamos, a estos animalitos pequeños, ¿no es cierto? Al atravesar la barrera ácida pueden llegar al intestino. Y en el intestino estos gusanos, en su búsqueda, digamos, de colonizarla, de penetrar, qué sé yo, generan irritaciones, generan malestares muy
muy poderosas que pueden llevar, digamos, a que una persona sufra de alteraciones gastrointestinales, diarrea, dolores, calambres, en fin, que van a llevar obviamente a que una persona, que esa persona sea incluso intervenida, ¿no es cierto?, por un médico. Ese es, digamos, el efecto del animal, del gusano vivo. Ahora, este mismo gusano también está compuesto por una serie de proteínas, genera una serie de proteínas, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, un carácter de alergeno. Es decir, pueden desencadenar en un grupo de personas sensibles, ¿no es cierto?, reacciones alérgicas. Claro. Bueno, que puede manifestarse en la forma, digamos, cómo se manifiesta normalmente la alergia, ¿no? O sea, son los síndromes orales, el síndrome dérmico, los síndromes gastrointestinales. Esto, si bien es cierto, digamos, no afecta a todas las personas, sino a un grupo muy sensible de personas, es también, digamos, un tema que en la actualidad los sistemas de gestión de inocuidad lo contemplan. Y es necesario, digamos, que cualquier tipo de alergeno sea controlado. Entonces, eso cuando el gusano está vivo. Ahora, en el tema, digamos, que nos convoca, hablar, digamos, de estas conservas chinas, sabemos que la elaboración de la conserva implica un tratamiento térmico, y generalmente un tratamiento térmico muy severo. De manera que pensar que los gusanos están vivos ahí sería un mal mensaje. Los gusanos están muertos, y bien muertos, ¿no es cierto? Entonces, el consumo de estas conservas no ocasionarían, digamos, el problema gastrointestinal, que sí lo ocasionan, digamos, los parásitos vivos, pero sí, digamos, queda la posibilidad de que las proteínas que estos parásitos producen y que son alergenos, pues puedan haber resistido, digamos, al tratamiento térmico. Algunos de ellos pueden ser moléculas muy pequeñas, ¿no es cierto? Y estas moléculas pequeñas no sufren desnaturalización, es decir, no sufren destrucción. Y al no sufrir destrucción, entonces van a causar el mismo problema, ¿no es cierto?, de brote alérgico, digamos, al consumidor sensible. De manera que es un problema de inocuidad que debería ser vigilado de cerca, ¿no? A ver, yo voy a confesar algo, adelante cámaras, a usted también, doctor. He abierto antes de ayer, abrí mi lata de atún, me preparé mi almuerzo, y yo me pregunto esto, porque he visto también las noticias y todo. Este parásito se ve a simple vista, por las características de este parásito, se puede teñir, se tiñe o se camufla dentro de la salsa de tomate o del enlatado de caballa. ¿Es difícil de verlo a simple vista, doctor? Esa es la pregunta que quiero hacerle a usted. En principio, digamos, en las especies marinas comestibles, que son utilizados obviamente para la conserva, estos gusanos están, digamos, en un estadio en el que parasitan, digamos, a estos hospedadores intermediarios y se encuentran, digamos, formando, digamos, en el músculo del animal. Por lo tanto, digamos, su detección debió hacerse necesariamente en la materia prima. Ahora, ya cuando lo tenemos enlatado, está formando parte obviamente de la estructura de los filetes o de las piezas de pescado, ¿no es cierto?, enlatado. Obviamente su observación tendría que ser cuidadosa, o sea, tendría que hacerse cuidadosamente, porque no va a ser fácil, digamos, distinguir el músculo del pescado, ¿no es cierto?, de la presencia del gusano. Pero obviamente el gusano, si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo de desmenuzar, digamos, el tejido, vamos a poder observarlo entero. Y es muy probable, digamos, que esté algo tieso incluso, ¿no es cierto?, porque ha sufrido cocción. Ahora, que sea camuflado por la presencia del tomate, eso sería simplemente, digamos, si nosotros hacemos una observación demasiado superficial. O sea, claro, si nosotros vemos la pieza de pescado embadurnado de salsa de tomate, es probable que no lo veamos. Pero si nosotros, digamos, comenzamos a desmenuzarlas, la parte, digamos, la parte muscular, probablemente, ¿no es cierto?, el gusano se va a hacer visible, porque tiene, digamos, un tamaño considerable, 2 a 3 centímetros, o sea, no es tampoco tan pequeño, ¿no? Claro, eso lo veíamos, no aquí en la primera entrevista, pero sí estábamos en su oficina del doctor y veíamos que
el tamaño máximo creo que es de 2 centímetros de este parásito, ¿no? Doctor, una pregunta que de repente ya les hice, pero quiero que reiteres, por favor, ¿qué efectos específicos en la salud ocasiona este parásito está en una conserva de pescado, doctor? En la conserva de pescado, simplemente para enfatizar lo que ya te he manifestado. En la conserva de pescado lo que va a producir, al estar muerto, en primer lugar hay que aclarar, digamos, en la conserva de pescado es imposible que esté vivo, ¿no es cierto? Está muerto. Entonces, lo único que podría ocasionar en el consumidor sensible, en aquel que es, digamos, proclive a desarrollar una alergia por la presencia de proteínas de este parásito, sería, digamos, una reacción alérgica. Ahora, una reacción alérgica podría ser tan grave como para llevar, digamos, a un shock anafiláctico que podría ocasionar la muerte. Es decir, por la presencia del alergeno, de acá no es o sea, la conserva con el anisaki muerto, no sería más peligroso que cualquier otro alimento que contenga alergenos. Quiero leer, digamos, entre líneas, más bien la intención de la pregunta. Lo que yo veo, digamos, en el caso de las conservas de pescado chinos, si bien es cierto hay una probabilidad, digamos, de que genere, digamos, un efecto adverso a la salud de un grupo de personas, sin embargo, lo que sí debemos considerar es que los chinos, ¿qué tipo de conserva nos están vendiendo? Ese es el problema. Acá hay un tema de calidad, un tema, digamos, de la calidad de materia prima. ¿De dónde están sacando, digamos, pescados que estén llenos de parásitos? O sea, o es que no están haciendo, digamos, un control en la materia prima, o es que, digamos, están elaborando, ¿no es cierto?, conservas con pescados que a propósito, digamos, han sido seleccionados como los descartes, y como de repente existen mercados permisibles, están haciendo conservas, digamos, para estos mercados, para venderlo mucho más barato. Entonces hay muchas incógnitas. Y acá de repente lo que vale la pena sí es mencionar, digamos, cuál es la paridad comercial entre nuestro país, ¿no es cierto?, y el gigante asiático. O sea, los chinos tienen la misma exigencia laxa, concesiva, que tiene nuestro mercado para nuestros productos, o nosotros estamos haciendo de tontos, estamos recibiendo cualquier cosa y nuestras autoridades no están haciendo lo suficiente, ¿no es cierto?, como para tener exigencias drásticas, ¿no es cierto?, para productos que vienen de afuera. Eso sería, digamos, la gran discusión en la actualidad, porque podríamos estar recibiendo, digamos, conservas baratas, es verdad, pero hechos de materias primas que obviamente deberían ser considerados desde el principio, ¿no es cierto?, materia prima descartable, materia prima no utilizable para consumo humano, ¿no? Así es, doctor. De repente, quién sabe cómo están haciendo estas empresas chinas, de repente en depósitos insalubres, no se sabe, pero sí tiene razón usted, de que verdad que así como ellos, bueno, no lo digo por China, sino por todos los países, piden, no sé, estrictamente que se importe o que se llegue a su país con muchos temas de entidades de salud, que tengan todas estas normas. Debemos también pedir de la misma manera aquí en nuestro país. Doctor, yo quería hacer otra pregunta. Su detención, ¿qué tipo de prueba requiere? ¿No? Y esta debe hacerse de manera normal, considerando que en la actualidad se exige, entre otros requisitos, la procedencia de los alimentos industrializados de fábricas que cuenten con sistemas de inocuidad preventivos, ya sea el caso de HACCP o de la ISO 22000. ¿Se requiere esta prueba de sistema de inocuidad preventiva como HACCP o ISO 22000, doctor? En la actualidad, digamos, todo el comercio internacional de alimentos está regido, digamos, por normas, ¿no? Normalmente hasta nuestras normas nacionales, ¿no es cierto?, que a veces suelen ser bastante concesivas y laxas, digamos, exigen como requisito mínimos, ¿no es cierto?, tener implementado la buena práctica manufactura y ahora, digamos, el sistema HACCP, ¿no es cierto? Y cuando nosotros queremos exportar, dependiendo del mercado,
no es solamente ISO 22000, sino son algunos estándares internacionales, como en el caso, por ejemplo, de productos que son exportados a Inglaterra, necesitamos la implementación de BRC, y así, para Estados Unidos hay otras normas de inocuidad, para Francia, Alemania, otras normas de inocuidad. Entonces, ¿pero qué significan, digamos, la aplicación de estas normas? Son solamente, digamos, medidas preventivas. Para el HACCP hay que hacer, digamos, el análisis de peligros. Y dentro de los peligros está considerado anisakis simplex, anisakis marina, están considerados. Por lo tanto, una empresa que trabaja bajo un sistema HACCP, es impensado, ¿no es cierto?, que pueda tener, digamos, en alguna etapa del proceso, ¿no es cierto?, la inclusión de este parásito. Aun cuando podrían decir, no, bueno, si ya voy a aplicar temperatura, la temperatura mata al gusano, ¿no es cierto?, pero sin embargo existe, digamos, el otro peligro, el hecho de que algunas proteínas, y me parece que son varias, ¿no es cierto?, que generan, digamos, efectos alérgicos, eso debería ser cuidadosamente vigilado por la empresa que fabrica, digamos, la conserva. Es decir, la empresa china, ¿no es cierto? Y acá nosotros deberíamos ser lo suficientemente rigurosos para poner requisitos igualmente exigentes para el ingreso de estos productos. Así es, doctor, estamos en esta entrevista muy interesante, así que pueden comentar en vivo, vamos a responder también, por supuesto, en la página de Facebook de Inocua Perú. Ya estamos en la parte culminante de esta entrevista aquí en la Universidad Nacional Agraria de La Molina con el doctor Marcial Silva Jaimes. Doctor, se hubiera prevenido todo este problema, esta alerta internacional, haciéndose estas dos pruebas que corresponden a estas entidades encargadas, que no lo voy a mencionar, pero que ya la gente sabe, de esta prueba esterilizada, de la prueba también organoléctrica. Si se hubiera hecho correctamente esto, ¿se hubiera prevenido tanto este tema de la contaminación en las latas de caballa, doctor? Bueno, en el caso de conservas, digamos, hay una prueba que normalmente se hace con fines microbiológicos. Se llama la prueba de esterilidad de conservas. El objetivo es, digamos, revelar la posible presencia de microorganismos sobrevivientes al proceso, porque no nos olvidemos que el tratamiento térmico comercial lo que busca es la eliminación del patógeno esporulado más resistente, que es, digamos, Clostridium botulinum. Entonces, el objetivo es revelar, digamos, si existen fallas en el proceso y que pudiesen existir, digamos, microorganismos sobrevivientes. Sin embargo, digamos, esta prueba tiene más o menos 3 etapas. Una etapa que es puramente, digamos, de preincubación, o sea, se incuban las latas a diferentes temperaturas para ver de repente si alguna parte de estos microorganismos sobrevivientes puedan manifestarse durante la preincubación a través de hinchamientos o de fermentaciones o de alguna forma de deterioro, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera etapa, y esta etapa puede durar una semana, 15 días, toma su tiempo. Y hay una segunda etapa en la que se tiene que abrir el contenido, es decir, se abre las 5 latas, normalmente que se han preincubado, y se comienza a observar el contenido. Es una etapa de revisión física, ¿no? Es una etapa de revisión organoléptico, físico organoléptico. Porque hay también documentaria, ¿no? Claro, entonces ahí lo que nosotros tenemos que observar es si el producto está, digamos, en buenas condiciones, no está en buenas condiciones, si la textura se mantiene, no se mantiene, si aparecen olores extraños, y ahí también se puede aprovechar, digamos, para mirar la presencia de materias extrañas. O sea, no necesariamente solo la parte microbiana. Normalmente, digamos, un inspector entrenado en temas de inspección de conservas, muy probablemente va a terminar detectando, digamos, la presencia de una materia extraña. Y probablemente eso es lo que han hecho los inspectores de Caliwarma, ¿no?, que son los consumidores, en este caso los consumidores finales, ¿no?, que han dado la alerta o que han denunciado, digamos, ante la autoridad, ante Sanipes, ¿no es cierto?, para que dé la alerta internacional. Entonces, lo que ellos han hecho es observar bien el contenido y han encontrado, digamos, que hay gusanos, ¿no? Ahora, eso puede uno hacerlo durante la prueba de esterilidad comercial también, o sea, y creo que, si bien es cierto, la prueba es una prueba dirigida básicamente a bacterias,
uno podría, digamos, colocar una observación en el informe indicando que existen, digamos, materias extrañas. Y finalmente, digamos, esta etapa es cuidadosa, o sea, no es que uno simplemente huela y mire, sino tiene que hacer incluso, digamos, el desmenuzado de los contenidos, porque la siguiente etapa, o la tercera etapa, digamos, de la prueba de esterilidad de conserva, es, digamos, un cultivo en medios, en caldos nutritivos, para revelar la presencia de posibles microorganismos que no se han revelado aún, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner en un medio de cultivo. Entonces, esas serían las 3 etapas. Recién, digamos, cuando en los medios de cultivo, en los caldos de cultivo, no aparece nada, se da, digamos, el reporte como comercialmente estéril. Ahora, en ese certificado, pues uno podría colocar también alguna observación sobre materias extrañas, o sea, no, eso tampoco estaría de más, ¿no? Muy bien, estamos por finalizar esta entrevista. Solamente decirles que, bueno, ya hay información de que ya están retirando los anaqueles de los supermercados, de las tiendas también, que hay tiendas comunes en los barrios, en las cuadras, en los distritos, diferentes productos de esta empresa china que es Tropical Food Manufacturing, que ha sido pues sancionada y se ha tomado la alerta internacional. Están tomando ya la medida del caso, en esta parte ya le pertenece a Indecopi, ¿no?, de verificar, supervisar y retirar los productos de los supermercados. Doctor, un mensaje final, su conclusión a todo este problema que se ha generado sobre encontrar estos parásitos de Anisakis en los productos de conserva de caballa. Doctor, ¿algún mensaje, una conclusión final de este problema? ¿Tiene para rato todavía? ¿Qué se viene? ¿Una sanción drástica? ¿A qué entidades? De repente a CENAPES o a CERPET. Doctor. Bueno, el tema, digamos, de Anisakis, los parásitos y las bacterias, deberían preocuparnos, digamos, bastante a quienes consumimos más bien el pescado crudo. Quienes consumimos pescado crudo, ya sea en forma de ceviches o en forma de otros, y no garantizamos, digamos, la presencia de estos peligros, ¿no es cierto? Debería preocuparnos mucho más, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay poco control, ¿no? Porque pensamos que al ser nuestro producto, el ceviche, digamos, un producto que tiene pues una protección especial por todos, consumidores, productores, en fin, ¿no? Y entonces yo diría, digamos, que corremos más riesgos, digamos, al consumir el pescado crudo en estas formas, que al consumir, digamos, un producto que ha sido sometido a tratamiento térmico, ¿no? Sin embargo, como les digo, por el caso de Anisakis hay que tener mucho cuidado por el tema de alergenos. Pero a mí lo que más me preocupa, como vuelvo a reiterar, es el tema, digamos, de la calidad, ¿no? La calidad de las materias primas, la calidad del producto. Ahora, si yo encuentro, digamos, un gusano en una conserva, es casi como decir, oye, se me están pasando los elefantes y yo no lo veo, ¿no es cierto? ¿Te imaginas lo que podríamos pensar, digamos, respecto a contaminación química? Que es más complicado, digamos, de verificar. O te imaginas, digamos, de contaminantes microbianos. Ahora, posiblemente le den un tratamiento térmico bastante severo para que los microorganismos no aparezcan. Pero si tenemos contaminantes químicos, ahí andamos con problemas. Puede haber metales pesados, puede haber, digamos... es decir, el tema de calidad arrastra otras cosas, digamos, y yo creo que la autoridad en este caso, no sé si es Sanipes u otra entidad, digamos, que tenga que ver con el tema comercial, digamos, con la China, tendría que tener, digamos, una mayor claridad, ¿no es cierto?, en la forma como se aceptan estos productos. Si tenemos un gusano, yo creo que podemos tener cualquier otra cosa, ¿no? Le agradecemos por su participación. Esto la verdad ha sido una clase. Doctor es también coordinador general de Innocua Perú. Les agradecemos a ustedes también por la atención. Estaremos más adelante con muchas más entrevistas también, de repente con el doctor también, molestándolo nuevamente, por supuesto. Ya es la segunda que le hacemos, porque el primero ha sido el tema de la leche, ahora es el tema de este parásito que se encontraba en las conservas de caballa. Muchas gracias, sus amigos de Innocua Prensa.